Encuentra la calle 30 de marzo. Mire eso. Miren la restauración. Hasta Profamilia. Vamos a hablar de esta situación de que hay calles sin luz en la ciudad corazón y en el centro histórico. Vamos a bajar al Parque Duarte para que usted vea esta pequeña historia y ponga atención. Ya eso de las 6:30, 7 de la noche, uno comienza a preocuparse porque ve estas situaciones y mire cómo se encuentra la calle sin luz específicamente. Frente a la gobernación, mire cómo se encuentra el parque hermoso, no me puedo quejar en esa parte, aunque se ve amarillo. Pero eso es todo un tema, se supone que a estos niveles ya debieron cambiar los colores, esos amarillos que tienen esas luces. Yo esperé un poco más tarde para subir el dron y hacer un paneo de la misma calle. Y eso es lo que vemos. Mire, mientras más va oscureciéndose, ya usted sabe, hasta temeroso es caminar por esa parte de la calle. Y así sucesivamente. Todavía usted verá más adelante cuando yo vaya caminando por alguna de las calles que tuve el honor de pasar. Y con razón dicen que está en aumento el nivel de crimen en la ciudad corazón, pero ¿y si le estamos dando los rincones? Mire la calle cómo se ve ya más tarde, observe ahí. No voy a decir los nombres de la calle, pero es mejor que a quien le compete eso, mire cómo ve el carro ahí, que es que va aluzando, a quien le compete eso, que le ponga atención, porque no voy a decir el nombre, pero porque los criminales pueden sacar provecho de eso y no me voy a hacer responsable, yo voy a hacer la denuncia sí. Además que conoce la ciudad corazón, no hay que estarle diciendo las calles que son. Confórmese con saber que el centro histórico de la ciudad corazón está en grave situación con eso. Solo observe esa calle que sube ahí, cómo se ven algunos puntos oscuros, y la otra, que tienen negocios, pero después de las 7 de la noche es duro el asunto. Cualquiera no lo creería, pero ese juego político es peligroso. Eso puede acabar con la vida de una persona. Ese simple descuido que ahí tienen con sectores que no tienen luz ahí. Y me parece también que hay una mala distribución cuando se ponen las lámparas. Mire esa calle ahí, ese pedacito, que ahí le pueden quitar la vida a cualquiera. Puede ser un funcionario como un cualquiera también. Puede ser un hijo de papi y mami como puede ser una persona que ande en la calle. Que no estamos confiando de que hay cámara, Sí, cómo no, miren cómo va la circunvalación. Observe este pedacito de la calle, también a oscura. Miren cómo vamos a seguir ese camión para que usted vea cómo pasa lugares claros, pero también pasa lugares oscuros. Y una ciudad modelo no puede estar así, Observe el mismo camión, mire el punto oscuro ya donde va ahí delante. Mire. Ahí no se nota tanto, pero mire aquí. Esto es la 30 de marzo con un poquito de luz, pero más hacia adelante yo le voy a mostrar de nuevo que pasé cómo se encuentran después de las 7 de la noche. Porque ahí todavía se ve claro y aunque sea los poteluz se ven. Y aunque sea el reflejo de los hierros, todavía hacen que se vea más luz. Calle 30 de marzo. Mire eso. Y ahí para allá no hay para nada. Sálvese quien pueda de los en la 30 de marzo. Ay, Dios mío. Seguimos. Miren la restauración. Hasta Profamilia. Creo que desde el Encanto, esa parte, hasta Profamilia. Miren la Máximo Gómez, más hacia allá abajo. La suerte que ahí las industrias son pesadas. Pero para abajo, Dios que lo cuide. Y esto que es un breve paneo lo que estoy haciendo, me tocará hacerlo calle por calle. Mire cómo rápidamente ahí encontramos un bache en la calle del Sol.
¡Wow! Mire todo eso. Tal parece mentira. En los comentarios usted me puede decir si usted conoce de la situación o otros lugares que conozca que también están oscuros. Se puede decir que hay movimiento en la ciudad corazón, pero hay que ser de bien valor para andar en las calles con esa condición. La suerte es que la policía está en cada rincón. Regresemos al Parque Duarte para seguir hablando sobre esto. Que no es un juego. Yo creía que no iba a ser una de estas denuncias. Qué difícil situación la de la ciudad corazón. Tocan bocina, que reguero de animales, santiaguero, vivo. Y eso es. Y esa es la sencilla razón por qué la criminología. Esa es la sencilla razón por la que dicen que la ciudad corazón sigue en aumento a nivel de crimen. El crimen, claro, si le están dejando las calles a oscuras. Y eso es aquí en el centro de la ciudad, el área histórica de la ciudad corazón. Imagínense los barrios cómo deben de estar, también a oscuras. Le voy a mostrar esta historia de un lugar donde yo suelo caminar mucho. ¿Cómo se encuentra? Entre dos barrios. Aquí, por ejemplo, yo me encuentro en el gazebo del parque de la 30 de marzo, del Parque Duarte. Parque 30 de marzo, como todo el mundo lo conoce. Pero aquí está iluminado, igual que el parque está iluminado, pero no toda la calle se encuentra así. Vemos policía también en cada esquina, pero sabemos que el crimen tiene muchas mañas para hacer de la suya. Ahora calculemos lo que salen a trabajar después de las 7 de la noche, que se topen con esta situación, con una calle oscura y tenerla que cruzar, Por ejemplo, vamos a subir un poco la calle del Sol, Y eso, que hay negocios que duran hasta tarde, mire cómo se ve. Pocas cosas suceden con ese nivel de oscuridad que se encuentra esta calle. Y de la ciudad entera, esta es la calle que más negocio genera y más impuesto paga, me atrevo a apostar, La calle del Sol, de la ciudad corazón, y mire su estado, peor que la boca de un lobo, Miren este pedacito del Parque Colón, donde están las 3 calaveras, ahí miren cómo se encuentra, incluso el parque también, y eso que ahí hay un canal de televisión y radio. Dios mío, la suerte es que hay un cuartel cercano que cualquier cosa llega ahí corriendo si por mala suerte ocurre un atraco. Dios que lo libre. Llegó su arbolito, la gobernación, llegó su Navidad, pero miren cómo se encuentran las calles. Y los famosos carritos de la RPA, que son unos bullosos, igual que la A, igual que todos otros carros. Además de que deben de estar cerrando a esta hora. Esas que usted escucha cuando viene a ver a alguno metiéndose. Pero ¿qué te digo? La oscuridad hace todo. Wow. Tendré que darle más seguimiento a los asuntos de la ciudad corazón. Mira, ya no tiene madre esa bulla, escuchen. Tiene más de media hora. La estatua de Duarte que brilla de tanta luz que tiene. Wow, wow, wow. Y la jodida alarma. Mire ese pedacito ahí. A veces yo pienso que estos son asuntos políticos, porque eso no tiene otra sencilla razón. ¿Qué negocio es ese?
Eso no es nada. Mire un sector, una calle, de un lugar muy conocido de Santiago de los Caballeros. Y mire cómo se encuentra sin luz. Eh, Son cosas. Ya usted sabe. Hablamos después. Cuídense. Miren la vaina. Después que se acabe el video, resulta que la luz se prende. Oh, que vemos una ahí apagada. Y quizás hay más para allá abajo apagadas. Están encendidas mientras tanto. Qué locura.